Hemos llegado a un capítulo importante, de hecho, es un capítulo importante en el libro de Génesis, donde nosotros vamos a ver, hermanos, cómo un verdadero creyente ha sido elegido por Dios. Ese es el tema general de este capítulo 15, ya que nosotros podemos ver, hermanos, que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, esta es una realidad. El verdadero creyente es elegido por Dios, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, todo lo que vamos a ver en Génesis 15, en su contexto, pues obviamente va a aplicar a Abraham. Pero esas aplicaciones también, hermanos, pueden aplicar a nuestras vidas como creyentes verdaderos. Así que vamos a estudiar Génesis 15 de Génesis. Y aquí, hermanos, simplemente lo que vamos a ver es cómo Dios reafirma el pacto que ya había hecho con Abraham en Génesis 12. Ese pacto, ¿recuerdan cómo se llama? ¿Cómo se le conoce a ese pacto? Exacto, el pacto abrámico, ¿no? Y dijimos, hermanos, cuando estudiamos Génesis 12, que el pacto abrámico tenía 4 elementos. ¿Recuerdan esos 4 elementos? El pacto abrámico tiene 4 elementos que son descendencia, tierra, nación y bendición. Esos son los 4 elementos que contiene el pacto abrámico: descendencia, tierra, nación y bendición. Esa es, en pocas palabras, es la promesa que Dios hace a Abraham. Y fíjense, hermanos, este pacto que Dios hace con Abraham, el pacto abrámico, es un pacto pues muy importante, porque al final toda la Biblia empieza a registrar el cumplimiento de ese pacto. Es un pacto muy importante. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer ahora es establecer este pacto, cómo Dios establece este pacto de manera contundente, y vamos a ir viendo versículo a versículo para ver, hermanos, qué es lo que el Señor nos va enseñando. Así que acompáñame a Génesis 15, versículo 1, para leer esta primera sección que vamos a estudiar, que es del versículo 1 al versículo 6 de Génesis 15. Génesis capítulo 15, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Vean, Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredara. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que vamos a ir analizando, hermanos, esta parte. Ahora, nota cómo empieza diciendo este texto. Dice este texto: después de estas cosas, ¿no es cierto? La pregunta es: ¿después de qué cosas? ¿No? ¿Después de qué cosas? Bueno, esta frase, hermanos, simplemente está diciendo, después de que transcurrió el versículo 14, el capítulo 14, perdón. O sea, después de lo que pasó en el capítulo 14. ¿Recuerdan qué pasó en el capítulo 14? Ajá, Abraham fue a rescatar a Lot, ¿no es cierto? Ese es el tema central del capítulo 14, ¿no es cierto? Después de que Abraham fue a rescatar a Lot de una fuerza militar multinacional, después de eso, ¿qué pasó? Dice el texto: vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo que no temas, Abraham. Después, hermanos, de que Abraham fue a rescatar a Lot, Dios le habló a Abraham en una visión y empezó Dios diciéndole: no temas. Nota, hermano, aquí se ve la compasión de Dios. Aquí está la compasión de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos,
Dios, al decirle no temas, le está dando palabras de ánimo a Abraham. Porque la intención de Dios, hermanos, es darle seguridad. Por eso le está diciendo, Abraham, no temas. Tú no tienes que temer. No tengas miedo. ¿Por qué le dice esas palabras, hermano? ¿Por qué Dios decide presentarse en esa visión con las palabras, no temas, no tengas miedo? ¿Por qué? No, recuerden, siempre que estudiemos las Escrituras, siempre hay que tener presente el contexto. Esto lo está diciendo por algo, ¿no es cierto? Por eso empezó diciendo después de estas cosas, después de lo que pasó, ¿en dónde? En el capítulo 14. Fíjense, hermanos, Dios empieza con estas palabras porque en el contexto nosotros podemos suponer que posiblemente Abraham estaba, digamos de alguna manera, estaba nervioso por el miedo de que las personas que él había destruido se vengaran. Él estaba quizás nervioso, ¿no es cierto? Él probablemente, hermanos, dijo, las personas que derroté van a venir y se van a vengar de mí, ¿no es cierto? Pero Dios muestra su misericordia y le dice a Abraham, no temas, no temas. Esta es una frase, hermanos, que expresa la compasión de Dios. Porque esto es cierto, hermanos. Dios siempre nos va a hablar con compasión. Dios siempre va a expresar estas palabras de amor. Vean lo que dice Isaías 41:8. Vean lo que dice Isaías 41:8. Dios siempre expresa palabras de compasión. Y vean lo que dice el profeta Isaías 41, versículo 8. Vean lo que dice Isaías 41, versículo 8. Dice así las Escrituras, pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y escucha, ¿no qué? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vean, hermanos, cómo Dios siempre da ánimo, ¿no es cierto? Y siempre dice, no temas, no temas. Él siempre va a decir estas palabras. Él siempre te va a decir, aquí estoy yo, no tengas miedo. Misma idea, Jeremías 1:7, ve lo que dice el profeta. Jeremías capítulo 1, versículo 7, vean lo que dice el profeta. Jeremías capítulo 1, versículo 7. Jeremías capítulo 1, versículo 7 dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y después, ¿qué le dice? No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aquí, hermanos, Jeremías iba a ir a un ministerio sumamente hostil, a un ministerio sumamente difícil para él, pero Dios le dice, no temas, no temas, Jeremías. Vean, misma idea, Hechos 18:9, Hechos capítulo 18, versículo 9, Hechos 18, versículo 9, vean lo que dice Hechos 18, versículo 9, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿no qué? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vean, esta vez Dios hablándole a su siervo, en este caso a Pablo, y le dice mismas palabras, no temas, no temas.
Y al final, hermanos, vean por último Mateo 28, 19. Vean lo que dice Mateo 28, versículo 19. Quizás un capítulo y un versículo muy conocidos por todos nosotros. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y escucha estas palabras: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vean, hermanos, esto se le conoce como la Gran Comisión, ¿no es cierto? Y aunque estas palabras, hermanos, fueron específicamente en primer lugar para los apóstoles, obviamente por extensión nosotros sabemos que esto aplica para todo creyente. Y Dios nos dice a nosotros: yo estoy con ustedes. Por lo tanto, no temas. No temas porque Dios está ahí, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, regresando a Génesis 15, versículo 1, nosotros podemos ver esta frase de no temas, porque esto, hermanos, simplemente nos está hablando de la compasión que tiene Dios para con Abraham. Porque Dios sabe, hermanos, que probablemente Abraham está enfrentando temor por la batalla que acababa de ganar. Recuerda, hermanos, esa no fue una batalla fácil, ¿o sí? No, los adversarios eran ejércitos militares experimentados, ¿no es cierto? Pero, hermanos, aquí podemos ver que quizás Abraham fue tentado con el temor. Él tenía miedo y Dios en su compasión se le acerca y le dice: Abraham, no temas. Y vean qué le dice: yo soy ¿qué? Yo soy tu escudo. Tu escudo. Esta palabra de escudo, hermanos, en hebreo es magén, que se traduce como defensa. Esto, hermanos, simplemente nos está hablando de la protección de Dios para con Abraham. No temas porque yo soy tu defensa. Yo soy tu escudo. Y esto, hermanos, lo sabía perfectamente Abraham, porque Dios mismo fue el que le dio la victoria, ¿recuerdan? Ellos reconocieron en el capítulo 14, Melquisedec y Abraham, que el Dios Altísimo fue el que le dio la victoria contra el rey Kedorlaomer y sus aliados, ¿no es cierto? Dios fue su escudo, Dios sí fue su defensa. Esto es una realidad, hermanos. ¿Y sabes qué? Esto mismo pasa con nosotros. Tú debes de saber que Dios es tu escudo, es tu defensa en todas las áreas de tu vida. Dios es tu escudo, Dios es tu defensa en el día de la angustia, en el día de la prueba. Él va a estar ahí contigo para protegerte. Obviamente, hermanos, quizá no se te va a aparecer Dios de manera literal. Quizás no lo vas a ver en una visión como Abraham lo vio, pero ten la fe, hermanos. Ten la seguridad que Dios está ahí contigo, aunque tú no lo puedas ver. Fíjense, hermanos, hay un pasaje muy hermoso que describe esta realidad. Seguramente lo conoces, y me refiero al Salmo 23. ¿Cómo empieza el Salmo 23? Jehová es ¿qué? Jehová es mi pastor y escucha, nada me faltará. Estas son palabras sorprendentes, hermano. ¿Quién escribió este salmo? David, ¿no es cierto? David, hermanos, quien escribió este salmo, él está diciendo que nada le faltará, ya que Dios se encargaba de suplirle todas sus necesidades, ¿no es cierto? ¿Por qué David decía nada me faltará? Porque estaba alguien. Jehová. ¿Estaba Jehová? Gracias a que Jehová estaba, es que David podía decir, nada me faltará. Porque Jehová dice que es que su pastor. Jehová es mi pastor. Jehová, hermanos, en el hebreo se puede traducir como Yahweh. El autosuficiente, el eterno, el incambiable, el que nunca falla. Y por obvias razones,
Si Él es tu pastor, entonces, pues no te va a faltar nada, porque Él es el todopoderoso, el autoexistente, ¿no es cierto? El que nunca falla. Nota, hermanos, cómo Dios actuaba en David como su defensor en todas las áreas de su vida. Por eso no le faltaba nada, porque era Dios el que actuaba. Así le pasó a David y así te puede pasar a ti como un cristiano verdadero. Debido a que Jehová, el Señor Jesucristo, es tu buen pastor, tu escudo y tu protector, el Dios encarnado, debido a eso, tú puedes decir, nada me faltará. Él te va a proteger, hermanos. Él te va a cuidar en todas las áreas de tu vida, tanto físicas como espirituales. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él es Jehová. Claro, porque Él es Jehová, tu pastor. Y Él te puede cuidar. ¿Sabes algo, hermanos? Dios te ha dado una justicia perfecta para salvación. Y por esa razón Dios te ha perdonado. Y te ha dado de su Espíritu Santo. Te ha dado de su palabra para que tú la puedas obedecer. Y así tú puedas crecer espiritualmente. Y cuando tú creces espiritualmente, en términos espirituales, tú vas a poder decir que nada me faltará. Porque en términos espirituales yo crezco porque Jehová es mi pastor, pero no solo mi pastor, sino también mi defensa. Él me cuida para que yo crezca espiritualmente hablando. Vean lo que dice Colosenses 2, versículo 10. Colosenses 2, versículo 10. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, y vosotros, ¿quién es vosotros? Pablo le está hablando a cristianos. Vosotros los cristianos estáis completos en Él. ¿En quién Él? En el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero nota, hermanos, tú como creyente estás completo en Él. Nada te puede faltar. ¿Por qué? Porque estoy completo en Él. Y no importa la incertidumbre que estés viviendo hoy, nada te puede faltar porque tu buen pastor está ahí para ayudarte. Y tu buen pastor siempre te dará la gracia para el momento de la necesidad. Recuerda, Él es tu defensa, ¿no es cierto? Él es tu protector, Él es tu escudo en la necesidad. Por eso nada te puede faltar, porque tú estás completo en Él. Vean otro pasaje, hermanos, que hemos leído muchas veces, que es hermoso, Hebreos 4:15, vean lo que dice. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vean lo que dice Hebreos 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por esa razón, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nota, hermano, tú puedes acercarte a Él, porque Él es nuestro sumo sacerdote, que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él te puede comprender en tus luchas, pero tienes que, ¿qué? Acercarte confiadamente, teniendo una fe en Él. Y cuando tú haces eso, debes de tener la seguridad de que Él te puede ayudar en todas tus aflicciones, en términos espirituales y en términos físicos. Esta es la realidad, hermanos. En esos momentos de dolor y de angustia, acércate a Cristo y Él te va a ayudar. Él está dispuesto a ayudarte. ¿Por qué? Porque Él es tu escudo espiritual también. Si tú te sientes desanimado espiritualmente hablando, tú puedes acercarte confiadamente a Él en el trono de la gracia y Él te va a ayudar.
Él te va a ayudar. Pero no solamente en términos espirituales, Él también te puede ayudar en términos materiales. Si te falta trabajo o estás a punto de perderlo o tienes cualquier circunstancia de necesidad, sea en la escuela o en cualquier otro lado, tú tienes que creer siempre, nada me faltará, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él es mi defensor, Él es mi buen pastor. Pero tienes que estar consciente, hermanos, que tú te debes de concentrar en una cosa. Mientras vivas, hermanos, en esta tierra, tú te debes de concentrar en una cosa: obedecer a Dios. Y si haces eso, Él va a suplir todas tus necesidades. Él te va a defender, no solo en términos espirituales, sino también materiales. Vean este pasaje conocido por todos nosotros, Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mateo 6:33. Vean lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, simplemente está diciendo Dios que cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, en otras palabras, cuando tú obedeces, Él te dará todas las cosas que necesitas. Tú buscas ser obediente a Dios, como esa oveja que obedece a su pastor. Y cuando haces eso, hermano, ten la seguridad que Él suplirá todas tus necesidades materiales. ¿Por qué? Porque Él es mi protector, Él es mi pastor, Él es mi escudo, mi defensa en el día que me falte algo. Cuando tú haces eso, tú puedes decir lo que dijo David: nada me faltará, nada me faltará, porque el Dios de pactos, Yahweh, es mi pastor, mi defensor en todas las áreas de mi vida. Esto es hermoso, ¿no es cierto, hermanos? Cuando Dios nos cuida, cuando Dios nos protege. Pero, ¿sabes algo, hermano? Sobre todas las cosas, tú debes de tener seguridad en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, consuela. La palabra de Dios trae ánimo a nuestros corazones, a nuestras almas. Por eso tú debes de confiar sobre todas las cosas en la palabra de Dios. Porque vean lo que dice Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Tú debes de confiar sobre todas las cosas en la palabra de Dios. Romanos 15, versículo 4. Vean lo que dice Romanos 15, versículo 4. Dice las Escrituras: porque las cosas que se escribieron antes. ¿Qué se escribió antes? La historia de Abraham, Génesis 15. Todo eso que se escribió antes tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, para nuestra enseñanza se escribieron, escucha, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nota, hermanos, cómo Dios te puede consolar con las historias bíblicas. La Escritura, hermanos, la palabra de Dios nos trae consuelo, y ese consuelo nos da esperanza. Esperanza. Por esta razón, hermanos, es que nosotros somos muy insistentes con ustedes en que estudien la Biblia. Por eso siempre los animamos a que tengan un tiempo de devocional con Dios y su palabra escrita, a que te metas, a que profundices en lo que Dios te está hablando en ese momento. Por eso siempre les decimos, y nunca nos cansaremos de decir, estudia la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos esta realidad, hermanos. Nosotros sabemos que ustedes pueden ser consolados y tener esperanza
cuando estudian las Escrituras. Tienes que hacerlo, hermanos. Porque cada vez que tú lees las Escrituras, tú vas a decir, eso que aprendí el día de hoy, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Eso que estudié, eso que leí, ahora me trae un consuelo, ahora me trae una esperanza en la debilidad, en la lucha, en la tentación, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde te encuentres. Tú necesitas estar expuesto a la palabra de Dios para que tú tengas consolación y esperanza en tu espíritu. Porque esto hace las Escrituras, hermano. Te trae esperanza y tienes que estudiarla. Por ejemplo, cuando tú lees Isaías 40:22, ¿qué puedes aprender de ahí? Vean, vayan ahí. Isaías 40:22. Isaías 40:22 dice las Escrituras. Isaías 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Que tengamos ahí tantito. Cuando tú lees esto, hermanos, tú simplemente puedes confiar en Dios. Simplemente puedes confiar. Porque vean qué dice el texto. Dice que Él, o sea, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Qué quiere decir esta frase, hermanos? ¿Qué quiere decir que Él está sentado sobre el círculo de la tierra? Esta frase, hermanos, simplemente está describiendo a Dios como el Rey poderoso, como el Rey soberano que está sobre la tierra. O sea, en otras palabras, hermanos, esto quiere decir que Dios gobierna sobre todo detalle de la tierra. Dios gobierna sobre todo detalle de tu vida. Él está en control de absolutamente todas las cosas. Y Dios, hermanos, no solamente está en control de todas las cosas, sino que Dios es tan poderoso que ve cómo compara a los habitantes de la tierra en comparación a Él. Dice las Escrituras, cuyos moradores, ¿no es cierto? O habitantes, cuyos habitantes, ¿de dónde? De la tierra, son como langostas. Son como langostas. Esto, hermano, langostas no se está refiriendo a las langostas de mar, que las preparas al mojo de ajo, bien ricas, no. Aquí, hermanos, se está refiriendo a insectos. Es un insecto que viene de una especie que se parece al grillo. Es una langosta, ¿ok? La idea, hermanos, es que Dios es tan soberano, Dios es tan grande, es tan poderoso, que toda la humanidad se le compara a Él como un insecto. Toda la humanidad al lado de Dios somos como un insecto, algo pequeño. O sea, no somos nada. No somos nada en comparación a Dios. Esto es lo que está diciendo el texto. Y vean, por eso dice al final del versículo 22 que Él extiende, ¿no es cierto? Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Vean cómo se está presentando Dios aquí, hermanos. Dios se está presentando como alguien que está colocando una especie de sábana, ¿no es cierto?, sobre unos palos de tienda de campaña. O sea, así está presentando, ¿no es cierto? Esto simplemente significa, hermanos, que Él tiene poder absoluto y Él tiene control sobre todos los gobernantes poderosos de la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 23. Vean lo que dice, versículo 23 y 24. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca. Vean cómo repite Dios, ¿no es cierto? Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, y lo reafirma, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Por tanto,
tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Vean, hermanos, este es el poder del Dios verdadero. Y el poder de Dios, hermanos, se puede manifestar en el juicio sobre los gobernantes de la tierra. La idea, hermanos, de estas palabras es que el juicio de Dios es tan poderoso que cuando Él enjuicia a los hombres más poderosos de la tierra, ellos van a desaparecer. Es como si no dejara Dios rastro de nada. Ellos desaparecen por completo, como si no hubieran existido. Esto es tremendo, ¿no es cierto? Porque Él es el Dios poderoso. Dios puede desaparecer a los más poderosos de la tierra, dice las Escrituras, tan pronto como sopla. Dios sopla y los más poderosos de la tierra desaparecen, como si fueran hojarasca, como si fueran pasto seco. Así desaparecen los más poderosos delante de Dios. Esto es hermoso, ¿no es cierto, hermano? Entonces, cuando tú lees este tipo de pasajes, sí o sí, tu corazón va a ser animado. ¿No es cierto? Sí o sí, tu corazón va a ser consolado, porque ahora tú puedes ver quién es tu Dios, el Todopoderoso, el que gobierna todas las cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es importante estudiar las Escrituras? ¿Te das cuenta, hermanos, por qué es importante que ahora tú profundices más en tus lecturas bíblicas y que no hagas una lectura superficial nada más? Porque tu corazón puede ser consolado. Porque con estas palabras tú vas a encontrar consuelo y esperanza. Y ahora puedes decir, no importa que un impío sea el más poderoso. No importa que los más poderosos de la tierra, como los presidentes, sean unos impíos. Todos ellos delante de Dios son nada. Y Dios los va a juzgar con un justo juicio. Y entonces puedo decir, así también va a pasar con mis enemigos. Con las personas que te han hecho daño. Con las personas que se han portado como enemigos tuyos en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde sea. No importa quién sea. Dios está contigo y el más poderoso será tu defensor. Será tu escudo y Él juzgará a tus enemigos. Esto trae consuelo a tu corazón, ¿no es cierto? Porque ahora dices, yo no estoy solo. Dios es mi escudo y mi protección. Así como lo fue con Abraham, ahora Dios es conmigo. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Cómo la palabra de Dios sí puede consolarte? Solo la tienes que estudiar. No la abandones. Tú, joven, no deseches las Escrituras. Porque algún día, en algún momento de tu vida, vas a necesitar recordar cada pasaje y cada versículo para que traiga esperanza a tu corazón. Así que no desechen la palabra de Dios, porque algún día la vas a necesitar. Y Dios estará ahí contigo para lo que sea. ¿Se dan cuenta? Esto es hermoso cuando estudiamos la protección de Dios. Entonces, regresando a Génesis 15, hermanos, regresando a Génesis 15, Dios le dice a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo. ¿No es cierto? Pero ¿qué más le dice? Vean, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y escucha, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto de galardón, o mejor traducido como recompensa? ¿Qué es esto de la recompensa? ¿Qué es esto bueno que Dios le daría a Abraham? Porque le está diciendo, tu galardón, o sea, tu recompensa será sobremanera grande. ¿Cuál es esta recompensa? Exacto. La respuesta está en el versículo 2. Vean lo que dice versículo 2. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin qué? Sin hijo.
Detengámonos ahí. Nota la respuesta de Abraham. Por esta respuesta, hermanos, nosotros podemos saber que el galardón del versículo 1 se refiere al cumplimiento de la promesa de Dios. ¿No es cierto? De esta promesa que el patriarca tendría una gran descendencia. Entonces, hermanos, la idea de galardón o recompensa que Dios le daría a Abraham sería la recompensa de su gran descendencia. ¿Recuerdan, hermanos, capítulo 13 de Génesis? Dios le había prometido una descendencia muy grande, ¿no es cierto? Vean lo que dice, es más, vayan ahí atrásito, Génesis 13. Génesis 13, capítulo 13, versículo 16. Vean lo que dice Génesis 13, 16. Le dice Dios a Abraham: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Este es el galardón. Esta es la recompensa que Dios le quiere dar a Abraham. Pero que no se te olvide algo, hermanos. Que no se te olvide cuál era la situación de Abraham. Porque Dios le promete una nación grande, una descendencia, muchos descendientes. Sin embargo, hermanos, Abraham en el versículo 2 de Génesis 15 le está diciendo a Dios: Señor, pues ¿cómo será si no tengo hijo, ¿no es cierto? Y aparte de que no tengo hijo, vean lo que dice, regresando a Génesis 15:2, vean lo que dice Génesis 15:2, le está diciendo: y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? O sea, Señor, tú sabes que yo no tengo hijos. Aparte de todo, recuerdan, Sara era estéril, soy ya grande, tengo más de 75 años de edad. ¿Cómo es posible esta recompensa? ¿Cómo es posible? Y aparte le dice: y el mayordomo, o mejor traducido como heredero, el heredero de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Mira cómo Dios aquí, hermanos, está de alguna manera poniendo en jaque la cabeza de Abraham, ¿no es cierto? Porque Abraham simplemente está diciendo: yo no tengo hijo, yo no tengo descendencia. Sara y yo estamos en la vejez total. Aparte tengo un heredero, ¿no es cierto? Y este heredero está en mi casa, es un Damaseno llamado Eliezer, ¿no es cierto? Entonces, yo no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Y aparte le dice versículo 3, dijo también Abraham: mira que no me has dado, ¿qué? Prole, o mejor traducido, prole como descendencia. No me has dado descendencia, ¿no es cierto? Y he aquí que será mi heredero, escucha, un esclavo nacido en mi casa. Nota, hermanos, cómo aquí Abraham está pensando. Y Abraham está diciendo en su mente: como Dios no me ha dado un hijo, entonces probablemente Dios cumplirá su promesa por medio de mi esclavo. En pocas palabras, hermanos, Abraham está diciendo: a ver, Señor, tú prometiste una descendencia. Pues yo no veo claro, porque hasta el día de hoy pues no tengo un hijo. Pero como tú prometiste algo, pues seguramente va a ser con uno de mis esclavos, con uno de mis empleados. Y él me dará mucha descendencia, porque el hijo biológico no existe. Esto es lo que de alguna manera Abraham tiene aquí en mente. Abraham está pensando en esto. Pero, hermanos, si nos ponemos a pensar, suena un poquito raro, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo que un esclavo? ¿Cómo que un empleado tuyo va a venir a darte una descendencia? Suena raro el pensamiento de Abraham, ¿no es cierto? Pero, hermanos, cuando pensamos esto en las épocas de Abraham, no suena tan raro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, se acostumbraba a que tú podías adoptar a un siervo como un heredero tuyo. Así era la costumbre. Y para Abraham, hermanos, pues esta era la solución de su dilema. Yo adopté a un esclavo como mi descendiente. Como yo no tengo descendientes, pues lo más lógico es pensar que
pues, que él sea el descendiente, ¿no es cierto?, de la promesa. Entonces vean, hermanos, cómo en la mente de Abraham fue, pues yo no veo el problema. Yo sé que no tengo un hijo biológico, mi esposa es estéril, pero lo más seguro es que sea por medio de mi, ¿qué?, de mi siervo Eliezer. Es lo más seguro. Pero en respuesta a esto, hermanos, Dios da una solución, ¿no es cierto? Y Dios le dice, vean, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová y le dice, no te heredará este. ¿Quién es este? Eliezer, ¿no es cierto? Tu esclavo. Él no te heredará, sino ¿quién? Un hijo tuyo será el que te herede. Esta frase es importante, hermanos. La Reina Valera traduce esto como, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. Esta frase, hermanos, no es la mejor traducción. Una mejor traducción sería esta, hermanos. Vean, una mejor traducción sería, tu heredero no será este, sino uno que sale de tus entrañas, él será tu heredero. El que sale de ti, ¿no es cierto? Porque si nos quedamos, hermanos, con la traducción de la Reina Valera, sino un hijo tuyo, pues podemos confundirlo con el esclavo, porque un esclavo, cuando tú lo hacías un heredero, pasaba a ser como un hijo tuyo, ¿no? Pero no, hermanos, la mejor traducción es que él va a salir de ti, el que va a ser el heredero va a salir de tus entrañas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y esto, hermanos, simplemente está afirmando que Dios va a cumplir su palabra con darle una gran descendencia a Abraham a través de un hijo biológico. Eso es lo que está diciendo Dios. No un heredero adoptado, sino un hijo biológico. Y esto es importante entenderlo. ¿Ok? Porque aquí, hermanos, en esta parte de la historia, Abraham sí está en una imposibilidad humana. Él y su esposa, pues ya no son jovencitos. Ella es estéril. Humanamente hablando, esto es imposible, ¿no es cierto? No se puede que tenga Abraham un hijo biológico. Pero ¿qué pasó después? Vean, versículo 5. Dice versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esto es la misma idea que leímos en el 13:16, ¿no es cierto? Nada más que allá usó polvo de la tierra y aquí está usando estrellas, ¿no es cierto? Hermanos, le dice, esta descendencia será como el polvo y como las estrellas, que son imposibles de contar. Esta frase, hermanos, es una hipérbole. ¿Saben qué es una hipérbole? Ajá, exacto. En la retórica es eso, una exageración de las cosas para poder entender algo, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente Dios le está diciendo, tu descendencia será muy grande. No literalmente quizá como todo el polvo de la tierra o todas las estrellas del universo, pero sí la idea es que tu descendencia será muy grande. Pero esa descendencia va a ser por medio de un hijo biológico, el que sale de tus entrañas. Un hijo biológico. ¿Y cómo responde Abraham a estas palabras que Dios le está diciendo? ¿Cómo responde Abraham a esto que es humanamente imposible? Versículo 6. Y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. Esto es importantísimo, hermano. Porque en hebreo esta palabra creyó, en el hebreo es un verbo perfecto. ¿Saben qué es un verbo perfecto? Los verbos perfectos, hermanos, reflejan acciones completadas, acciones que se completaron en el pasado, que van a tener una relevancia en el futuro. Ese es un verbo perfecto. Algo que pasó en el pasado va a tener una relevancia en el futuro, ¿ok? O en el presente, también puede aplicar. O sea, en otras palabras, hermanos, algo que sucedió en el pasado va a tener algo presente, una relevancia presente aquí, hoy, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que está diciendo con esta palabra creyó? Es que simplemente Abraham
creyó a Dios en el pasado. Abraham no le está creyendo a Dios ahorita, en este momento que le está diciendo estas palabras, no. Abraham ya creyó desde el pasado en Dios. Y gracias a que él ya creyó en el pasado, o sea, gracias a que él tuvo una fe continua, gracias a que él nunca dejó de creer, gracias a que Abraham verdaderamente creyó continuamente a Jehová, gracias a eso, él, hermanos, pudo tener una fe muy grande en el Señor. Esto no es de ahorita, esto ya fue desde el pasado. Su fe ya estaba cimentada en el pasado, porque él ya tiene ahora una verdadera confianza y una fe especial en Dios. Y eso lo quiero recalcar un poco, hermanos. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es algo que se cree Vean lo que dice Hebreos para que no se me confundan. Hebreos 11.1, vean lo que dice. Acompáñame a Hebreos 11.1. Ahí dice qué es la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Porque, hermanos, quiero que veas que esta es la actitud que todo creyente debe de tener. ¿No es cierto? Una verdadera confianza y una fe continua en el Señor. Tú como verdadero creyente tienes que tener esta misma actitud de Abraham. Tú tienes que creer desde antes las cosas de Dios, no las que te están diciendo ahorita, ¿no? Desde antes tienes que creer en Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que saber qué es la fe. La fe, vean hermanos, según Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, hermanos, la fe es una seguridad tan grande a tal punto que el verdadero creyente puede ver lo que no se ve. Esa es la fe. La fe verdadera se refleja en ver algo que no se puede ver. Vean, un autor dijo estas palabras. Vean, dice este autor, la fe nos permite contemplar con nuestros corazones lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. Esto es verdadera fe. Por así decirlo, hermanos, la fe verdadera es saborear un adelanto de lo que viene. Esa es la fe verdadera. Esto es fe. Pero recuerda algo importante, hermanos. Nuestra fe por sí sola no produce nada. La fe puesta en la fe no es nada. Porque la fe que produce algo es la fe que está puesta en Dios y en sus promesas. Tu fe no va a producir nada si la pones en eso que quieres, en eso que esperas. Si pones esa fe en eso, esa fe es una fe vana. La fe verdadera es la que se pone en Dios. Vean lo que dice Marcos 11:20. Marcos 11:20, vean lo que dice. Aquí el Señor Jesucristo nos da una muestra de esto, de la fe. ¿Dónde tiene que estar nuestra fe? Vean, Marcos 11, versículo 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondió Jesús, les dijo, tened fe, ¿en dónde? En Dios. Esto es importante, tener fe en Dios. Nunca dijo, es que yo tuve fe que se iba secando. Dijo, yo tuve fe primero ¿en quién? En Dios, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Nota, hermanos, que todo este ejemplo que dio el Señor Jesucristo, de poder echar un monte y demás, puede suceder, pero si tú pones tu fe en Dios. En Dios. No en las cosas que quieres, sino en Dios.
Esta es la fe verdadera. Tú no sabes si ese monte se va a echar o no, pero tú lo visualizas y tú dices, yo creo que sí se va a mover. Pero el punto clave no es que tú lo visualices. El punto clave es que tu fe tiene que estar puesta en Dios, porque Él es el que va a hacer todas las cosas. El poder no sale de ti. El poder sale ¿de quién? De Dios. Y eso es importante. Un pilar de la fe es el poder, pero no tu poder, el poder de Dios. Ese es un pilar muy grande de la fe, el poder de Dios. Y justo, hermanos, Abraham creyó en el Dios Todopoderoso, en el Dios Todopoderoso. ¿Tú, hermanos, verdaderamente tienes fe en Dios? ¿Tú verdaderamente crees con la fe verdadera? Porque, hermanos, tú no sabes qué va a pasar con el problema, con la lucha, con el trabajo, con la escuela o con lo que tengas. Tú no sabes qué va a pasar. Pero realmente tienes la convicción de que Dios lo va a resolver. O te puedo hacer otra pregunta. Tú puedes ver lo que no se ve. Porque esa es la fe. La fe es ver lo que no se ve. Yo tengo confianza en que va a pasar esto, aunque no lo veo ahorita, pero yo sé que va a pasar. Tú puedes ver lo que no se ve. Porque eso es fe, hermanos. Eso es fe. Si tú no puedes hacer esto, hermanos, pídele al Señor que te dé la fe que necesitas para que tus situaciones, buenas o malas, puedan ser resueltas por Dios. Porque todos necesitamos fe, la verdadera fe. Todos necesitamos poner nuestros ojos en aquellas cosas que no se ven, que creemos que van a pasar, que aún no se han visto, pero pasarán no por mis fuerzas, sino por las fuerzas ¿de quién? De Dios. Nota, hermano, Abraham sí tenía esa fe. Él sí veía lo que no se veía. ¿Qué no se veía? Pues su hijo biológico. Él no lo veía, ¿no es cierto? Más bien él sí lo veía. No se veía en ese momento por todas sus circunstancias, pero él creía. Lo que no se ve, él lo veía. Y decía, yo sé que tú, Dios poderoso, lo vas a hacer. A lo mejor por ahí tenía unos pensamientos complicados por todas las circunstancias, ¿no? A lo mejor me lo darás por medio de mi esclavo. A lo mejor me lo darás por medio de acá, ¿no? Pero al final él lo visualizaba. Al final él lo creía. Él creía las palabras de Dios. Y gracias a que él creía en las palabras de Dios, vean lo que dice, regresando a Génesis 15, versículo 6. Gracias a que él no puso la fe ni en sí mismo, ni sus fuerzas en sí mismo, sino que dice el texto Génesis 15, 6, que él creyó a Jehová. Gracias a eso, dice que esa fe, esto que creyó, le fue contado ¿por qué? Por justicia. Le fue contado por justicia. Este verso es importante, hermanos, porque la justicia aquí quiere decir que le fue contado como recto. Eso es recto. O sea, le fue contado como si tuviera una relación directa con Dios. Eso es lo que significa la palabra justicia. Recto. Tener una relación correcta con Dios. O sea, hermanos, lo que Dios está diciendo aquí es que Abraham le creyó a Dios continuamente. Él nunca perdió la fe y Dios lo declaró justo. Dios lo declaró justo. Y aquí, hermanos, entra una de las doctrinas más gloriosas que podemos estudiar. Y es la doctrina de la justificación mediante la fe. Y esa doctrina, hermanos, merece que la estudiemos. Por esa razón, lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana vamos a profundizar en la doctrina de la justificación por medio de la fe. ¿Ok, hermanos? Porque eso nos va a abrir el panorama del punto principal de este texto, que es que todos los verdaderos creyentes son escogidos por Dios. Pero si Dios lo permite, lo estudiaremos a más profundidad la siguiente semana.